Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante, aquí desde la picante Ciudad de México, la ciudad de los sabores, la ciudad en la que recibimos las preguntas más picantes, esas preguntas que no te dejan dormir, la que siempre le quisiste preguntar al rabino pero no te animabas, te daba miedo. Aquí está el Rab Diego, tu Rab amigo de la comunidad Betel, en nuestro Beit Midrash, en nuestro canal, que ya se tienen que haber suscrito a nuestro canal, Pasión y Gratitud, con todos los programas que tenemos y nuevas novedades que van a venir y surgir. Así que suscríbanse al canal para no perderse ningún episodio y acompáñenme hoy en una pregunta muy picante que me pasó la semana pasada. Así que vamos a responder juntos esta pregunta. Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Vamos a comenzar como hacemos cada vez que iniciamos las preguntas picantes comiendo picante. No sabes la cantidad de gente que me para y me dice, la parte que más disfruto es ver tus caras tratando de comer picante. Es más, el otro día ya me dijeron, tengo una salsa que estoy esperando que me venga que se llama 6 Diablos o algo así. Le tengo un miedo a lo que se me viene porque ya la gente quiere empezar a buscar salsas para ver si puedo hacer el episodio mientras como picante. Esta que tenemos es la misma que trajo Rafa el otro día, que no la terminamos y ya los niveles son cada vez más chicos. No sé si miran acá. Si se puede ver la cámara, estoy acercando, le estoy poniendo nada de picante porque el otro día lloraba, o sea, no podía hablar, me picaba todo. Pero bueno, como siempre digo, es para generar la adrenalina, es para el momento y es porque así se llama el programa. Ya no podemos cambiar el nombre. Pero claro, con estas ideas, nuestra querida Cada Gulafia, vamos a comer este picante y vamos a responder esta pregunta. Les voy anticipando. ¿Ustedes qué creen? ¿Ya vieron el título? El título que le ponemos siempre a cada episodio, ustedes lo pueden anticipar. Déjenme ya en sus comentarios. Quiero saber qué opinan. ¿Puede una mujer recitar el Kadish de duelo? ¿Han visto que alguna vez se lo prohibieron? Yo lo he visto, como dije, esta semana que pasó, la semana pasada, tuve que intervenir en una situación en la que esto sucedió. Así que mientras yo como el picante, ustedes vayan pensando si vieron alguna vez una mujer recitar el Kadish de duelo, si vieron que alguien les dijera que no se puede hacer, si les explicaron por qué y qué piensan ustedes al respecto. Y ahora analizamos las fuentes y las respondemos. Tremendo. Tremendo. No. La gente piensa que yo me acostumbré. No, me pica todo de nuevo. Pica todo. Hacía tiempo que no comía un picante. Y ya sé que el agua no ayuda. Me lo dijeron. Pero no quiero estar tomando leche o yogur. Esas cosas me van a poner más difícil hablar. Entonces, le pegamos también al micrófono. Comenzamos con esta pregunta. La semana pasada yo estaba en una shiva y las personas que lamentablemente estaban diciendo Kaddish eran 2 mujeres, 2 hijas y la esposa del hombre que falleció. Y en el rezo, alguien se para y cuando van a decir Kaddish de duelo le dicen que no pueden decir Kaddish de duelo. Vamos a explicar qué es el Kaddish y explicar todo esto. Pero esta situación fue como medio tensa porque yo digo, ¿cómo que no pueden? ¿De dónde sacaron esa idea? ¿Dónde lo saben? Se generó un momento tenso y por eso hay que responder estas preguntas picantes que van surgiendo para que uno pueda aprender. Y como siempre digo, el objetivo no es saber para pelearse, saber para discutir. No hacemos todo esto para que todos estén enfrentados, sino para uno poder responder, saber cuál es la tradición, conocer cuál es la práctica y después elegir qué quiere hacer o qué no quiere hacer. Siempre digo lo mismo, uno no está obligado a ser parte de una comunidad donde hay prácticas que a uno no le gustan. Uno puede cambiarse de comunidad. Lo que yo no sugiero es ir a pelearse con toda la comunidad o intentar cambiar una comunidad entera, pero sí conocer cuál es la tradición para ahí tomar decisiones. Uno puede decir, yo aquí no me siento representado en mis principios, en mis valores, en la interpretación que tiene esta comunidad. Y me voy a otra, en la cual me permiten celebrar mejor, me siento que me representa más, aprendo más y me valoran más. Puede pasar esto. Uno es libre de elegir dónde quiere participar. No está obligado a ser parte de una comunidad, pero sí debe ser parte de una comunidad porque uno no puede ser judío solo. Entonces vamos a responder esta pregunta que lidia con el Kadish de duelo, esta santificación. ¿Qué es el Kadish? Primero y principal vamos a usar como referencia una obra de mi gran maestro, ha venido muchas veces, pero lo tengo aquí, el rabino David Golinkin, un rab masortí conservador, y este libro se llama The Status of Women in Jewish Law,
Tenemos mucho para divertirnos con este libro porque lidia con todos los temas sobre la participación de las mujeres de acuerdo a la ley judía. El Rav Golinkin es un gran posek alajá, es un gran legislador alajá, uno de los más prestigiosos del movimiento conservador masortí, y él ha escrito una responsa sobre este tema, y yo, como siempre hago el estudio, se las traigo, y lo que hace esto interesante es que vemos todas las distintas posiciones de desarrollo histórico, porque eso es lo que hace del Rav Golinkin un gran posek, que mira toda la historia, lo sociológico, lo alágico, de múltiples maneras y trae su opinión al respecto, y al ser mi maestro, le dedico justamente cada vez un estudio para poder aprender juntos y conocer más sobre esta tradición, nuestras prácticas. Entonces, vamos a empezar por algún lado toda esta pregunta. ¿Qué es el Kadish? Primero y principal, ¿qué es el Kadish? El Kadish es una santificación del nombre de Dios, una plegaria que fue escrita aproximadamente, según la mayoría de los registros que tenemos académicos de cuando aparecen en los manuscritos las primeras formas de santificación, después del año 70 de la era común en adelante, aunque no sabemos con certeza en qué momento se decía de cuándo y de dónde. Sabemos que no está escrita en la Torá, no está escrita en la Biblia. Entonces es un texto que va evolucionando y apareciendo a nivel histórico ya posterior con los rabinos. Es una plegaria que lo que intenta es traer la llegada o el advenimiento de una era mesiánica, de la gloria de Dios, del reino divino. Y tradicionalmente es un texto que se recitaba, y así surgió, como el fin de un encuentro. Es decir, uno terminaba, por ejemplo, de estudiar y alguien decía, bueno, hagamos un cierre, ¿no? Cerremos este encuentro. ¿Qué decían? Una alabanza. ¿Qué era una alabanza? Era una santificación a Dios. Como estamos obligados a santificar a Dios, y vamos a ver este tema, surgía este tipo de fórmulas que, para que todos puedan participar, se decía en el idioma, en la lengua que hablaban todos. Y por eso el Kadish es una de las pocas cosas en nuestros textos que la gente conoce y que puede recitar en arameo. No está escrito en hebreo, está escrito en arameo. Es una lengua muy parecida al hebreo, pero es diferente y es la que más o menos la gente hablaba más que el hebreo bíblico, ni que hablar que nadie lo hablaba de esa manera, o el hebreo mishnaico, de la Mishnah de los rabinos, que es un hebreo muy sofisticado. El arameo era una lengua que la gente hablaba y podía participar, y como cierre se decía el Kadish al terminar, por ejemplo, un estudio, al terminar un encuentro donde todos compartían algo, decían una alabanza a Dios, y eso era el Kadish. Así fue como empezó. Y el texto en sí mismo, si uno lo lee y se detiene a leerlo, no dice nada sobre la muerte. Por eso sorprende. Miren, tengo aquí una versión también de un sidur que vamos a compartir justamente el texto. Miren lo que dice, se los leo rápido. El Kadish, famoso Kadish de duelo, dice lo siguiente: el mundo que Dios ha creado según su voluntad tribute gloria y santificación al nombre del Eterno, que su reino sea proclamado prontamente en sus días y en la vida de toda la congregación de Israel. Sea su glorioso nombre bendecido eternamente. Enaltecido, venerado y alabado sea el nombre de su santidad, bendito sea. Su gloria es indescriptible e infinita, su grandeza superior a toda expresión humana. Otórganos la paz y la vida a nosotros y a tu pueblo Israel. El que establece la armonía en las alturas, conceda la paz a nosotros, a todo Israel. Amén. Es una santificación, es una alabanza a Dios. No dice nada de la muerte, no dice nada sobre las personas que han fallecido. No tiene nada que ver el texto necesariamente con eso. Lo que pasaba es, como digo, este texto se usaba como cierre. ¿Y qué fue lo que pasó? Eventualmente fue migrando hacia distintos lugares donde había cierre. Y cuando uno va a un funeral y termina de cerrar, termina de descender y poner a la persona en la fosa de descanso final y es cubierto con tierra, ¿cómo nos saludamos? ¿Cómo cerramos? ¿Cómo hacemos un cierre de eso? No teníamos nada, digamos, una alabanza. ¿Cuál era la alabanza con la cual cerrábamos siempre? El Kadish. Y así es como el Kadish, la santificación, se convirtió en el Kadish de los deudos, de los Abelim. Aquellos que están atravesando un periodo de duelo, tienen que decir el Kadish, tienen que decir esta santificación. Quiero decirles que me está picando todo, por eso estoy así. Entonces, lo que tenemos es, en esencia, una pieza litúrgica que fue evolucionando en cómo no solo llegó a donde llegó, que quiero decirles que recién en el siglo VIII empieza el primer manuscrito que han encontrado de una mención que puede llegar a ser utilizado para cierre en el cementerio, y aún más, en el siglo XIII recién comienza a verse la conclusión. Siglo XIII en la historia judía es ayer. Nosotros tenemos textos que tienen 2000 años. O sea, decir algo que es del 1200 es nada comparado con textos que tienen 2000 años de la tradición judía y más. Por tanto, es una práctica relativamente, entre comillas, nueva en nuestra milenaria historia judía. Recién en el siglo XIII empezó a recitarse cada vez más en los funerales,
y en los manuscritos más antiguos del libro de rezos muestran que recién en el siglo XVII comenzó a ser reservado para el final del servicio para ser recitado exclusivamente por los Avelim y personas de luto. Siglo XVII, la reserva de esto. Si uno piensa que esto tiene miles de años, el texto sí tiene muchos años. La utilización del mismo y cómo ha cambiado es muy diferente. Entonces, esto es un poco el Kadish. Esto es una pieza que santifica el nombre de Dios, y hay varias, eso nos demuestra. Han encontrado muchas santificaciones. El Kadish fue el que quedó como estándar, pero de hecho hay distintos tipos de Kadish. Hay uno que se llama el Kadish Shalem, que es un poco más largo, el Hatzi Kadish, que es un poco más corto, y que se utilizan como santificaciones de Dios durante los rezos para marcar distintos momentos. Cuando tenemos que hacer un cambio, que saltamos de una rúbrica dentro de la liturgia, un salto grande de un tema hacia otro tema, viene un Kadish Shalem. Si es como una especie de punto seguido y seguimos más o menos en la misma idea dentro de los rezos, es un Hatzi Kadish, es medio, porque está vinculado. Hay uno que se recita solamente en el cementerio, está el Kadish de duelo y está el Kadish de Rabanán, el que recitan los rabinos, que era al finalizar el estudio y que pide justamente al Israel, ve al Rabanán, por Israel y por los rabinos y por todos los estudiantes. Es un Kadish especial de eso. Ahora sabemos qué es el Kadish. Vamos a ver qué pasó, en qué momento empezó a volverse loco el tema con respecto a si la mujer puede o no decir esto y de dónde salió esta idea. El Rav Golinkin nos lleva de paseo por todas las distintas fuentes que él va encontrando, y esto es lo que lo hace interesante. Y parecería que hay un primer responsum que él encuentra, y es el más antiguo que hay, del siglo XV, que parece indicar que no era costumbre, según este responso, y es el único que tenemos, en ese momento no era costumbre que las mujeres recitaran este Kadish Yatom. No nos dice más al respecto, no sabemos por qué, pero esto es lo que intuimos desde el texto. Ahora, lo que sigue es que Rav Golinkin divide su respuesta muy típica entre los que prohíben por un lado, que son los que parecerían ser que dicen esto no se puede, están los que permiten bajo ciertas condiciones, y finalmente él va a decir los que permiten al 100%, él va a estar en esa posición. Ya les anticipo cómo construimos esta idea, porque vamos a ver que, y lo quiero decir ahora, recién pasado los primeros 10 minutos de esta presentación, para que no se malinterprete, vamos a estudiar las razones por qué y para tener herramientas para discutir y para poder nosotros responder. Como siempre digo, mi idea no es decirles sí, no, sino invitarlos conmigo a este viaje de exploración y que juntos podamos desarrollar un pensamiento sistémico, un pensamiento para ver cómo podemos responder y aprender a pensar desde la tradición misma. No me interesa sí, no, me interesa la profundidad y que juntos aprendamos a pensar y reflexionar sobre estos textos. Esas son las herramientas para que cuando escuchemos algún comentario de algo uno diría, ¿y por qué así? ¿Por qué no es de esta manera? ¿Y no hay un antecedente con esto? ¿Y no podría ser de esta forma? ¿Y cómo justifican esto? ¿Y no podría ser visto de esta manera? Eso es una mente talmúdica, es una mente rabínica que está accesible para todos ustedes. Aquí en Judaísmo Picante también aprendemos y nos entrenamos para convertirnos en futuros rabinos. Como dice la Mishnah, hacerle jarrab, hazte de un rab, y algunos dicen que eso significa hazte tú, un rab, un maestro de la tradición. Entonces, la respuesta será que no hay ninguna razón alágica inherente para prohibir esta práctica. Lo quiero decir ahora, aunque ya les dije al final, lo vamos a desglosar y es entretenido ver cómo llegamos a esta idea. Y vamos a ver que muchos de los que prohíben traen razones que nosotros mismos podríamos decir no se sostienen, son más que todo temores o aspectos sociológicos que no tienen ninguna razón. Así que empecemos por los que prohíben para divertirnos un rato. El responsum más influyente sobre nuestro tema fue escrito por el Rab Yair Chaim Bachrach. Este es un rabino que vivió en Alemania, nació en 1638, murió en 1702. Y fíjense que estos temas recién aparecen en este periodo. El Rab Golinkin es quien me formó para ver toda la historia, desde los inicios de la Torá, digamos, cómo explorar los textos, desde el principio hasta la modernidad. Cuando él trata de, entre comillas, barrer, mirar todo lo que hay para encontrar dónde empieza este tema a ser polémico, no encuentra tantas fuentes sino hasta el siglo XVII, o sea que eso es muy tardío. Porque esto es una cosa que fue evolucionando como toda liturgia, que en el momento nadie recitaba el Kadish, no existía. Después se escribió y ahora lo recitamos. Y tenemos que ir viendo cómo va evolucionando y quién lo dictaminó y cómo. Y ya vamos viendo que esto era algo que empezó hace mucho tiempo, pero que fue cambiando. Entonces, ¿qué hace Bachrach? Bachrach, curiosamente, primero da 3 razones en su respuesta por las que se debe permitir a la mujer recitar Kadish. Y dice, sí, esta es la razón. La primera es porque santifica el nombre de Dios y se requiere que las mujeres observen esta mitzvah. O sea, el primer punto que se plantea es el reconocimiento que no existe una razón alágica, es decir, desde la ley judía, para prohibir a una mujer recitar el Kadish de duelo. Y por el contrario, recitar el Kadish de duelo es una forma de santificar el nombre de Dios y la mujer está obligada a santificar el nombre de Dios igual que el hombre. No es que la mujer no tiene que santificar a Dios, está obligada por la Torá, y el Rav Golinkin agrega por el Talmud, Rif Maimonides, incluso Sefer HaChinuch. Número 2, para Bachrach
mientras haya un minyan de hombres presentes, no hay miedo de contar mujeres en el minyan, porque uno está diciendo, la están contando para el minyan. No, si tengo 10 hombres, ¿qué problema hay? Si está santificando el nombre de Dios, no tiene nada que ver con eso. Esto, by the way, lo guardo para otro picante que se viene, porque a medida que voy estudiando viene más picante detrás sobre quién cuenta y quién no cuenta para el minyan. Yo sé que hay muchos que esperan ese, ya vendrá, lo vamos a armar, pero esta también es una pregunta que lo respondemos más adelante en otro episodio. Pero en ese contexto, Bachrach dice, si alguien piensa que estamos contándola para el minyan, no. Simplemente si hay 10 hombres, ella está santificando el nombre de Dios diciendo amén. Tercero dice, aunque existe una leyenda sobre Rabbi Akiva, así lo describe él, es un midrash, de un niño huérfano. Y esto es la base para que los niños reciten el Kadish de dolientes, quien está solo y para poder encontrar consuelo, Rabbi Akiva le dice, honra y santifica la memoria de tu padre, que es lo que representa el Kadish también para los que lo dicen. Es una especie de honor al padre, agradecer a Dios, santificando el nombre de Dios en honor a los padres. Hace esto un varón. Muchos sostienen, dice Bachrach, que una hija también da placer al alma de sus padres porque ella también es su descendencia. Genial. Entonces, ¿qué pasa, Bachrach? ¿Por qué él está en los que prohíbe? Porque habiendo dicho todo esto, que parece evidente que está a favor, escribe lo siguiente. Por 2 razones, él prohíbe que las mujeres digan Kadish Yatom. Dice, primero, conducirá a un debilitamiento de las costumbres antiguas y todos pensarán que tienen derecho a crear nuevas costumbres según su propio razonamiento y así las palabras de los rabinos parecerán una farsa. Y la segunda razón por la cual no lo prohíbe, dice, porque esto lidia con prácticas que han sido establecidas, y aquí no sabemos por qué fue para este lado, por Hazal. Hazal son los sabios del Talmud. Es como una especie de tacana. Si los sabios del Talmud establecen, ok, ya tenemos un antecedente histórico, esto es un peso pesado que ha dicho eso. Y aquí Golinkin se sorprende, y les leo lo que dice. Literalmente, cito, esto es sorprendente, las razones por las cuales él dice que no. En primer lugar, no hay conexión entre los dos elementos comparados porque el Kadish Yatom, el Kadish de duelo, no fue promulgado por los sabios talmúdicos, sino que comenzó como una costumbre en Francia y Alemania en el período medieval, y lo sabemos. Además, y esto es impresionante, el Rav Golinkin le dice, ¿cómo podemos negarle al pueblo judío ahora el derecho de cambiar o innovar las costumbres? De golpe dice, no, esto va a llevar a que cambien las costumbres. Discúlpenme, caballeros, si cambiamos las costumbres o no lo cambiamos, el judaísmo no sería como lo tenemos hoy. Él dice, después de todo, toda costumbre, por definición, surge del pueblo y en algún momento no existía. ¿Y qué significa esto? No podemos cambiar una costumbre. Si la costumbre ha sido cambiada, justamente en un momento no existía esa costumbre y ahora sucede es porque en un momento cambió y era costumbre hacerlo antes que no había. El hecho de que la costumbre hoy existe es que antes no existía y no podemos decir no podemos cambiar costumbres. Si antes no estaba esto y ahora se suma. No se entiende. Entonces Rav Golinkin dice, gran parte de nuestro estilo de vida fue creado por el pueblo y sus costumbres. Y este ha seguido desarrollando y modificando sus costumbres continuamente. Imagínense si decimos, no podemos agregar nuevas costumbres. Ok, entonces el Kadish de duelo no hubiese existido nunca, porque es una costumbre. Simchat Torah no existiría, porque es una costumbre. Iskor no existiría. Usar kippah no existiría, que es una costumbre. Kabbalat Shabbat empezó como una costumbre, que no existiría el Kabbalat Shabbat. La Mejitzá, la separación de hombres y mujeres, hemos hecho un episodio especial sobre eso, pueden volver a verlo, tampoco existiría. Muchas costumbres más. Estamos llenos de costumbres en el judaísmo. Si de golpe yo digo no se para de costumbres, entonces todas las costumbres que tenemos hay que sacarlas, porque en un momento no existían y las agregaron. Es polémico el argumento. Por lo tanto, dice el Rav Golinkin, el autor Bachrach, el autor de esta responsa, rechaza una autorización alágica interna debido a una preocupación externa sociológica que de entrada es muy cuestionable. Estoy mirando el tiempo porque me detuve mucho al principio para explicación y tengo mucho material, pero vamos a lograrlo en el tiempo que corresponde. Sin embargo, esta responsa, dice, fue citada por muchos con aprobación y reiterada por rabinos modernos de Israel, como Rabbi Haim Hizkiah Medini, el Rab Ben Zion Uziel también usó la responsa de Bachrach para justificarles. Otros rabinos del siglo XVII que se opusieron a esta práctica y presentaron otras razones. Rabbi Shimon Frankfurter, murió en 1712, da una lista larga, y entre ellas pone Kvodat Zibur, es decir, el faltarle respeto a la comunidad, pensamientos pecaminosos, y tal uno que es terrible. La voz de la mujer es lascivia, como que escuchar a una mujer decir Kadish puede generar, digamos, algo que entusiasma a los hombres y por eso no debería decirlo. Digamos, la respuesta, al Rav Golinkin va a traer esa respuesta a eso. El Rav Yehezkel Katzelbogenen simplemente prohíbe la práctica, no da ninguna razón. Margaliot, gran rabino siglo XVIII, prohíbe la práctica también, y especialmente dice, porque es licencioso que una mujer recite algo y que los hombres le respondan. Y
Y sugiere mejor que la hija vaya a la sinagoga con regularidad y responda amén con Kavaná, y Dios le considerará como si hubiera recitado el Kadish. Ahora, Margaliot agrega esto que es lo que sorprende a Golinkin. Dice, además agrega que si bien no hay problema que se transgreda, Kol Beishaer va, es decir, que la voz de la mujer es desnudez, como que escuchar a la mujer decir esto provoca algo inapropiado, Margaliot escribe, es probable que intente hacer que su voz suene placentera para los hombres. El Rav Golinkin se agarra la cabeza, dice, ¿qué mente puede estar pensando que una mujer que recita el Kadish de duelo por su padre o su esposo en un momento de dolor intentará hacerlo de manera tal que suene placentero para los hombres en ese momento? Este es un claro ejemplo, cito a Golinkin, de cuando se intenta forzar de cualquier manera desesperada una práctica y frenar una costumbre que cambie a cualquier costo sin ninguna lógica racional. Por último, trae un Rav más, el Rav Binyamin Silverberg, que prohíbe esta práctica por 4 razones. Dice, no sea que la gente piense que las mujeres pueden encontrarse para el Minyan, para el Kadish, y ya lo hemos visto que esto Bajraj lo trajo, pero no hay manera. Él dice que nunca escuchó hablar de tal costumbre, él sabe que es un minhag en Polonia, y digamos, veríamos que tiene que ver eso, porque hay costumbres en distintos lugares, pero no es por eso que no se puede prohibir, es una costumbre. Y todas las autoridades posteriores citadas están de acuerdo que está prohibido, dice él, pero no, veremos que no es el caso. Y dice la leyenda del Rabí Akiva y otras fuentes talmúdicas, se desprende claramente que solo el hijo es el que da mérito al padre fallecido y la mujer no. Rav Golinkin responde una por una. Dice, todas estas razones auxiliares son forzadas y ninguna resiste un cuidadoso detalle cuando uno se pone a ver. Kvod Hatzibur, por ejemplo, se aplica a las mujeres que pueden llegar a faltar el honor de los hombres en caso de que tengan que leer públicamente de la Torá. Otro picante que se viene sobre la mujer, si puede leer Torá o no. Vamos a hacerlo más adelante, pero la razón van a ver que lidia con una deshonra para el hombre que la mujer pueda leer si hay hombres presentes. Es un caso fascinante que no quiero meterme, lo veremos más adelante, se los prometo, porque es un tema increíble de dónde sale esta idea de si la mujer puede o no puede leer Torá. Segundo, dice, las mujeres que dicen Kadish no llevarán naturalmente a creer que las mujeres se cuentan para el minyan. Como lo dije, ya lo explicó Bajraj, o sea, le va tirando abajo cada uno de los argumentos. El hecho de que la costumbre no existiera en Polonia no es una buena razón para rechazarla, y la mayoría de las autoridades posteriores simplemente citan este responso de Bajraj sin examinar la cuestión, dice, de forma independiente. Y de hecho veremos que en otros lugares sí era costumbre que lo hicieran y tenemos evidencia de eso. Por lo tanto, dice Rav Golinkin, vemos que todos los que prohíben se basan en razones sociológicas auxiliares para prohibir esta práctica, al tiempo que admiten que, de manera inherente, está permitida lógicamente, porque si fuera tan claro, dirían, no se puede, acá está. Pero no hay eso. Entonces, ¿por qué están decidiéndolo? Y no le encuentran la vuelta, no, porque no sea que los hombres piensen que la voz es placentera. ¿A quién se le cruza que la mujer que está llorando la muerte de un ser querido va a pensar cómo suena su voz y si es placentera para quien lo escucha? No tiene ninguna lógica, dice. ¿A quién piensa que la mujer cuenta palminián si es un problema en ese contexto o no? Quien cuenta dice, incluso está santificando el nombre de Dios. Hay otros ejemplos que trae Rav Golinkin donde se permiten que las mujeres o las hijas en el mundo premoderno del siglo XVII también dijeran Kadish en determinadas circunstancias. Por ejemplo, el Rav Yaakov Reisher del siglo XVII permitió que una hija de 4 años recitara Kadish para su padre en un minyan en la casa de ella y dijo, prefiero que lo haga la hija antes que el padre. O sea, muere una persona, estaba vivo su padre y su hija. Entonces, prefería que lo diga la hija y no el abuelo. Era muy doloroso, dijo que lo diga la hija que lo diga, y que lo haga en su casa, pero le prohíbe a la niña decirlo en la sinagoga y no da ninguna explicación. Entonces el Rav Golinkin nuevamente, es decir, una alajá se prohíbe en la casa, no se prohíbe en el shul, en la sinagoga. ¿Cuál es la diferenciación? O sea, ¿sí o no? No es muy claro esta situación. Él pensaba que no era correcto que una chica dijera Kadish en la sección de hombres. ¿Por qué? Porque las personas bajaban a santificar el nombre de Dios. Entonces ahí tenían un tema. Pero enfatiza que una hija puede apaciguar el alma de su padre tanto como un hijo. El Rav Abraham Yitzhak Lik y el Rav Haim David Alevi, ni más ni menos, siglo XIX y siglo XX. David Alevi falleció hace poco tiempo y coincide con su opinión en casos donde los difuntos no tienen hijos varones. Golinkin agrega, en la sociedad actual no hay miedo a los pensamientos pecaminosos e incluso hoy en día todos los donientes recitan Kadish desde donde sea que se encuentran parados sosteniendo cada uno un sidur y al unísono de forma tal que las voces son indistinguibles. En el mundo premoderno tampoco había libro, entonces la gente mejor se acercaba, le daban algo para recitar. Hoy cada uno está con un sidur parado a la distancia que está y puede decir lo que puede decir y nadie lo escucha. La masa de la gente, uno detecta, digamos, que la voz se pierde, no está pensando en si la voz se escucha especialmente de esa mujer y no tiene que acercarse a ningún lado, puede estar donde puede estar, parada con su libro y no tiene que moverse y decir el Kadish. Por lo tanto, tenemos
distintas autoridades que lo han presentado y tenemos unas más que en aras del tiempo prefiero saltar para poder terminar en buen término y buen tiempo con esta idea y darles la resolución del Rav Golinki. Pero trae otros casos donde tenemos una antigua costumbre en Praga, que lo trae el Rav Elazar Flekeles de Praga del siglo XVIII, y él dice que es una antigua costumbre en Praga, que las niñas de 5 y 6 años acudían al vestíbulo de la sinagoga para estar el Kadish después que se leían los salmos. No se acercaban, pero sí las chicas lo decían, y dice, no veo nada intrínsecamente malo en que las mujeres digan Kadish, solo que se opone una vez más a que lo hagan en la sección de hombres de la sinagoga. Estaba el tema de la mejitzá, que como ya hemos visto también es una costumbre y que no todos necesariamente la siguen y no es la, digamos, obligatoria. Por lo tanto, Golinkin escribe, estas autoridades también admiten que no hay nada intrínsecamente malo en que las hijas digan Kaddish, pero algunos le prohíben hacerlo en la sinagoga, mientras que otros la limitan a la recitación de las niñas menores. Finalmente, el Rav Golinkin trae 3 rabinos que permiten que las hijas o que las mujeres digan Kaddish. El Rav Eliezer Salman Grajewski, que nació en Europa del Este del siglo XIX, el Rav Yosef Eliyahu Enkin, que nació en Lituania y terminó en Estados Unidos, fue un posek ortodoxo muy importante, el Rav Isaac Klein, que nació en Rusia y murió en Estados Unidos en el siglo XX, en lugar de enumerar sus razones individualmente de cada caso, que fue muy larga esta respuesta que está en ese libro y que se los recomiendo y vamos a ir explorándolo, vamos a resumir las 6 razones para permitir que las mujeres reciten Kadish de duelo, según el Rav Golinkin y lo que hemos visto de cada uno. Sus respuestas están, pueden leerlas y feliz de compartirlas. Primero y principal, el propósito principal de recitar el Kadish es santificar el nombre de Dios en público. Eso es lo que es el Kadish. Dado que las mujeres están obligadas por la Torá a cumplir con esta mitzvah, primera pregunta, ¿cómo se les puede impedir recitar el Kadish? No, ustedes no pueden santificar. ¿Cómo es una mitzvah? ¿Me vas a frenar de hacer una mitzvah? No tiene mucha lógica. Punto 2, dice Golinkin. Al recitar el Kadish, un hijo cumple con la mitzvah de honrar a sus padres. Por tanto, ¿qué? La hija no puede honrar a sus padres, es una mitzvah. Esto está en los 10 mandamientos. No es que dice el hombre honrará a su padre y a su madre, pero la hija no. O sea, es una mitzvah para honrar a sus padres, recae tanto sobre el hombre como la mujer. Tercer punto, el Kadish de duelo no se encuentra aislado, no es una mitzvah independiente. Simboliza el cumplimiento por parte de los hijos de todas las demás mitzvot. Así como un hijo simboliza su lealtad a las mitzvot al recitar el Kadish, Golinkin dice también lo hace la hija, observando las mitzvot que está obligada a hacer. No es una mitzvah que ahora es como perderte de un cumplimiento. No puedes santificar el nombre de Dios ahora. ¿Por qué no puedo hacerlo? Estoy obligada a hacerlo. No, ahora no puedes santificar. No podemos parar a la persona de cumplir una mitzvah como santificar públicamente el nombre de Dios y decirle ahora no lo puedes hacer. No hay una razón alágica en todo esto una y otra vez. Cuarto punto, la leyenda sobre el rabino Akiva, Rabbi Akiva y huérfano, no debe tomarse demasiado literalmente como una crónica histórica. Esta leyenda literalmente trataba sobre el hijo del difunto, pero no significa excluir a la hija. Por el contrario, una hija también es llamada descendiente del difunto y también da placer al alma de su padre al recitar Kadish. Número 5 dice, esta es genial. Miren lo que dice. Si está permitido, y esto es una práctica, contratar a un extraño que no conoció al difunto, jamás lo vio y se le paga una tzedaká para recitar el Kadish en honor de esa persona, explíquenme, escribe el Rav Golinkin, ¿cómo puedo pedirle a que una hija santifique el nombre de Dios en honor a su padre o su madre que no pueda hacerlo? ¿Cómo puedo impedirle a la hija? Si lo puede agarrar un extraño que nunca lo vio y él puede hacerlo y la hija no puede. No tiene por dónde entrarle al caso. Todas las razones se caen en sí mismas. Finalmente, dice el Rav Golinkin, la sexta es un gran porcentaje de las sinagogas del mundo, las mujeres y las hijas recitan el Kadish de duelo. Ya lo están haciendo. Ya está pasando. Esta semana fui a otra, lamentablemente, shive, donde efectivamente separaron otras mujeres y dijeron Kadish, que es lo que corresponde. En tales casos seguimos los principios talmúdicos, que hay un principio talmúdico que dice que las acciones hablen más que las palabras y otro que dice sal y ve lo que la gente está haciendo. Esto es una práctica, ya está sucedido, está establecido, hay gente que lo hace. Y esta semana, mientras estas personas lo hacían, había gente que no solo era conservadora, mazortí del judaísmo al cual yo me siento identificado y represento, sino también había otros judíos de otras sinagogas que son los que hoy llamaríamos comunidades ortodoxas de alguna manera o otras costumbres, y estas mujeres dijeron y los hombres al lado acompañaron y recitaron con ellas. O sea que esto es algo que ya no hay manera de seguir insistiendo en sostener o prohibir. Entonces, ¿qué dice? Así, la costumbre común, junto con todas las razones anteriores, claramente permite que las mujeres reciten el Kadish de duelo. Déjenme concluir con un minuto cómo concluye el Rav Golinkin su respuesta. Trae las palabras de Henrietta Solt, fundadora de Hadassah y primera directora de Youth Aliyah. Ella era la mayor de 8 hijas y en 1916 su madre falleció y un amigo llamado Jaime Pérez le ofreció decir el Kadish por su padre. Le escribió una carta. Ella se negó y escribió una carta conmovedora que tenemos y que trae Rav Golinkin. Y le escribió:
sé bien y aprecio lo que dices sobre la costumbre judía. Y la costumbre judía me es muy querida y sagrada para mí. Y aún así, no puedo pedirte que digas el Kadish por mi madre. El Kadish significa para mí que el sobreviviente manifiesta públicamente y de manera destacada su deseo e intención de asumir la relación con la comunidad judía que su padre o su madre tenía, y que así la cadena de la tradición permanece ininterrumpida de generación en generación, cada uno agregando su propio eslabón. Tú puedes hacer eso por las generaciones de tu familia. Yo debo hacer lo mío por las generaciones de mi familia. Estamos de acuerdo, dice el Rav Golinkin. Henrietta Szold dijo el Kadish por ambos padres y ahora hemos visto que actuó de acuerdo con la halajá, y esto es hacer lo correcto. Así termina la respuesta de Rav Golinkin, así termina este episodio donde hemos explorado qué es el Kadish. Si pueden las mujeres recitarlo, hemos visto de todas esto que frenarlo o no hacerlo es una costumbre que si en el lugar al que ustedes van no quieren hacerlo y ustedes no se sienten cómodos porque nunca lo vieron, háganlo, es una costumbre. Pero lo que no pueden decir es que está prohibido y que está mal quien lo hace. Y de hecho, las razones son muy claras en estas responsas y en evidencia de que todo esto es el desarrollo histórico del pueblo judío y por lo tanto, sean bienvenidos de dejarme sus comentarios, decirme si están de acuerdo o en desacuerdo para seguir creciendo y aprendiendo juntos. No olviden suscribirse al canal. Como ven, como un picante al principio, pero no como más, porque ya estoy cada vez que trago, me pica todo, pero eso se trata de seguir aprendiendo juntos, disfrutando y santificando el nombre de Dios. Nos vemos en el próximo episodio de Judaísmo Picante.